Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y los giros inesperados que solo las producciones otomanas saben ofrecer. Estoy como siempre, lista para sumergirnos en un nuevo tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a explorar un tema un poco sensible, íntimo. Vamos a hablar de esos momentos en la vida de los actores que trascienden la pantalla, esos instantes en los que la realidad se entrelaza con la ficción superíndice 3N y donde las emociones se sienten tan genuinas que nos hacen cuestionar todo lo que creamos saber. Porque hoy, mis queridos serial copyright filos, vamos a hablar de arrepentimientos, de lágrimas, de silencios rotos y de ese aura de misterio que rodea a una de las parejas queridas y a la vez enigmáticas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero ojo, no se trata solo de chismes y especulaciones. Vamos a analizar a fondo las pistas que nos han dejado en entrevistas, en redes sociales y por supuesto, en las series que han protagonizado. Vamos a desentrar más menos el posible significado de de cada mirada, de cada palabra, de cada silencio. Porque, seamos sinceros, las series turcas son mucho que simples historias de amor. Son reflejos de la condición superíndice 3N humana, exploraciones profundas de las emociones y, en ocasiones, espejos que nos muestran la complejidad de las relaciones en la vida real. Antes de que sigamos adelante, te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto, du copyright jame un comentario al final para contarme qué copyright opinas de todo lo que vamos a hablar hoy. Tu opinión superíndice 3N es muy importante para mu. Y ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y los secretos que esconden las series turcas. Empecemos con el elefante en la habitación superíndice 3N, con la serie que catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama mundial y que para muchos, fue el inicio de su historia de amor, **senu con diéresis al cap ***. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, no solo por su trama ligera y entretenida, sino también copyright N por la innegable química entre sus protagonistas. El mundo entero se enamoró superíndice 3 de Eda y Serkan, y con ellos, de Hande y Kerem. La magia que transmitían en pantalla era palpable, y la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se hizo cada vez difusa. Esta serie del geo copyright nero comedia romántica nos presenta la historia de Eda Yildiz, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con sueños más menosos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, el archiconocido y a veces insoportable arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. Por una serie de eventos desafortunados y un contrato bastante peculiar, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son una pareja comprometida. Ya se imaginan lo que viene, ¿verdad? Del odio al amor hay un paso, y en este caso, ese paso es lleno de situaciones superíndice 3 micas, momentos tiernos y por supuesto, mucho drama. La serie exploraba los clichés copyright del geo copyright nero de una forma fresca y divertida, pero también copyright N profundizaba en temas como la ambición superíndice 3N, el sacrificio y la importancia de perseguir los sueños más menosos. ¿Pero por qué copyright es relevante para el tema de hoy? Bueno, para empezar, la química entre Hande y Kerem era innegable. Traspasaba la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron casi desde el principio de la producción superíndice 3N. Y finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, para el deleite de todos sus fans. Vivimos con pasión superíndice 3N su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y los fans crearon comunidades online dedicadas a seguir cada paso de su romance. La presión superíndice 3N mediática era enorme, pero Hande y Kerem parecían disfrutar del momento y compartían su felicidad con el mundo. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem llegó superíndice 3 a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después copyright de la ruptura, ambos actores mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación superíndice 3N. Evitaron hablar del tema en entrevistas y en general, trataron de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero a pesar de sus esfuerzos, las especulaciones y los rumores no cesaron. Muchos se preguntan qué copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, si hubo arrepentimientos, si aún quedan sentimientos. Y es aquí donde entra en juego el análisis de sus trabajos posteriores.
La falta de información superíndice 3N oficial alimentu superíndice 3 a UNMU es la curiosidad del público, y las teorías sobre los motivos de la ruptura se multiplicaron. Desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables, todo se puso sobre la mesa. Ahora, quiero que pensemos en la serie *** Viri ***, protagonizada por Ande Eru Parrafoel. Esta serie, un thriller psicológico superíndice 3 gico con toques de drama romántico, nos muestra una faceta completamente diferente de Ande. Aku interpreta a Leila Hadid, una joven fiscal idealista que se enfrenta a un caso complejo y perturbador que la obliga a cuestionar sus propias convicciones. Leila es un personaje complejo y atormentado, que lucha contra sus propios demonios mientras intenta resolver un caso que la supera. La elección superíndice 3N de este papel, tan diferente a lo que habíamos visto de ella antes, podrá interpretarse como una necesidad de reinventarse, de dejar a True S la imagen de la joven enamorada y demostrar su versatilidad como actriz. Algunos incluso han sugerido que la intensidad emocional que Ande transmite en esta serie, especialmente en las escenas dramáticas, podrá ser un reflejo de sus propias experiencias personales, incluyendo su ruptura con Kerem. ¿Podrá haber proyectado Ande parte de su dolor y frustración superíndice 3N en este personaje? Es una pregunta que muchos se han hecho. La serie ha sido una copyright sito de crítica, y Ande ha recibido elogios por su actuación superíndice 3N. Muchos la consideran su mejor interpretación superíndice 3N hasta la fecha. Es cierto que Ande ha manifestado en entrevistas que este papel le supuso un gran desafío y que tuvo que trabajar mucho para conectar con la complejidad emocional de Leila. Pero, hasta que copyright. Influyeron sus propias vivencias en su interpretación superíndice 3N. Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que su actuación superíndice 3N en Bambasca Viri es mucho más intensa y madura que en trabajos anteriores. Kizu S. atrabu copyright S de este personaje, Ande encontró superíndice 3 un agua para expresar emociones que agua mantenido reprimidas. La serie explora temas como la identidad, la justicia y la moralidad, y Ande logra transmitir la angustia y la confusión superíndice 3N de su personaje de una forma muy convincente. Pasemos ahora a analizar los proyectos de Kerem Bürsin. Si bien Kerem no ha protagonizado ninguna serie con un trasfondo emocional tan intenso como Bambasca Viri, sus elecciones profesionales también copyright N nos dan pistas sobre su estado emocional después copyright S de la ruptura. Kerem se ha centrado en proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad y demostrar su talento como actor en copyright neros variados. Kerem ha demostrado ser un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes roles y desafíos. Por ejemplo, su participación superíndice 3N en la película ***Eflatun ***, un drama romántico con tintes melancos superíndice 3 licos, podrá interpretarse como una necesidad de explorar las complejidades del amor y la copyright vida. En esta película, Kerem interpreta a un hombre que se enamora de una mujer ciega, y su relación superíndice 3N se ve desafiada por la enfermedad de ella. Si bien la historia es ficticia, es imposible no pensar en la posibilidad de que Kerem haya utilizado este papel para reflexionar sobre sus propias experiencias en el amor y sobre la fragilidad de las relaciones. La película ha recibido críticas mixtas, pero la actuación superíndice 3N de Kerem ha sido elogiada por su sensibilidad y profundidad. Además, Kerem ha mostrado un intero copyright S creciente en la producción superíndice 3N y en la escritura de guiones. Ha participado en la creación superíndice 3N de varios proyectos y ha expresado su deseo de contar historias que sean significativas para con diéresis copyright L. Esto podrá interpretarse como una necesidad de tomar el control de su propia narrativa y de expresar sus ideas y emociones a través copyright S del arte. Kerem ha manifestado su deseo de producir series y películas que aborden temas sociales importantes y que inspiren a la gente. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro análisis. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay lágrimas ocultas de True S de las sonrisas públicas? Es imposible saberlo con certeza. Pero veis un donos en el análisis de sus trabajos, en las pistas que nos han dejado en entrevistas y en redes sociales, y en la información superíndice 3N que hemos recopilado de fuentes cercanas a la pareja, podemos llegar a algunas conclusiones tentativas. La prensa rosa turca ha seguido de cerca cada movimiento de Ande y Kerem, buscando cualquier indicio de reconciliación superíndice 3N o arrepentimiento. En primer lugar, es evidente que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue intensa y significativa para ambos.
Su amor trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno global. La ruptura, sin duda, debió superíndice 3 ser dolorosa para ambos. La intensidad de su relación superíndice 3 en la hizo a UNMU es difícil de superar. En segundo lugar, es probable que ambos actores hayan necesitado tiempo para procesar la ruptura y para sanar sus heridas emocionales. Sus elecciones profesionales, sus entrevistas y sus apariciones públicas sugieren que han estado trabajando en sí mismos y tratando de seguir adelante con sus vidas. Ambos han demostrado ser resilientes y han seguido adelante con sus carreras. En tercer lugar, es posible que Andy y Kerem tengan diferentes perspectivas sobre lo que salió superíndice 3 mal en su relación superíndice 3N. Es común que las parejas tengan diferentes recuerdos y diferentes interpretaciones de los eventos que llevaron a la ruptura. Las diferencias de opinión superíndice 3N son inevitables en cualquier relación superíndice 3N, y pueden ser una de las causas de la ruptura. Y finalmente es probable que ambos actores tengan cierto grado de arrepentimiento. Es natural arrepentirse de las decisiones que tomamos en el pasado, especialmente cuando se trata de relaciones importantes. Sin embargo, el arrepentimiento no necesariamente implica que quieran volver a estar juntos. Puede simplemente significar que desearían haber manejado las cosas de manera diferente. El arrepentimiento puede ser un motor para el crecimiento personal. Para entender mejor esto, quiero que analicemos brevemente otra serie turca que, aunque no es protagonizada por Hande o Kerem, nos ofrece una perspectiva interesante sobre el tema del arrepentimiento en las relaciones. *** Bir Zamanları con diéresis Sukurova ***. Esta serie Tambiu Copyright N ha sido una copyright sito internacional, y ha cautivado al público con su drama y sus personajes complejos. Esta serie, un drama de con diéresis copyright poca ambientado en la du copyright cada de 1970, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos superíndice 3 venes enamorados que huyen de Estambul después copyright S de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. En su huida, se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a trabajar en una finca en con diéresis Sukurova. La serie explora temas como la injusticia social, la venganza y el amor incondicional. A lo largo de la serie, Zuleya y Yılmaz se enfrentan a numerosos obstáculos y desafíos que ponen a prueba su amor. Se ven obligados a tomar decisiones difíciles que tienen consecuencias devastadoras para sus vidas. Y al final, ambos se arrepienten de algunas de las decisiones que tomaron. Las decisiones que toman los personajes a lo largo de la serie tienen un impacto duradero en sus vidas. Lo interesante de Tierra Amarga es que nos muestra que el arrepentimiento no siempre es un sentimiento negativo. Puede ser una oportunidad para aprender de nuestros errores y para crecer como personas. Zuleya y Yılmaz, a pesar de sus arrepentimientos, logran encontrar la felicidad y la paz interior. La serie nos enseña más menos a que el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N son posibles, incluso después copyright S de haber cometido errores graves. Volviendo a Hande y Kerem, es posible que ambos hayan aprendido valiosas lecciones de su relación superíndice 3N y que es tu copyright N utilizando esas lecciones para construir un futuro mejor. Kizu S. Albuenedua, decidan hablar abiertamente sobre lo que pasó superíndice 3 y compartir sus experiencias con sus fans. Pero hasta entonces, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dejado. Mientras tanto, los fans siguen esperando una posible reconciliación superíndice 3N. En resumen, el misterio que rodea a la ruptura de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés copyright S para los fans de las series turcas. Si bien es imposible saber con certeza lo que realmente pasó superíndice 3, podemos analizar sus trabajos posteriores y las pistas que nos han dejado para intentar comprender mejor su estado emocional y sus posibles arrepentimientos. Y al hacerlo podemos aprender valiosas lecciones sobre el amor, la copyright vida y la importancia de seguir adelante con nuestras vidas. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones pueden ser complejas y que el final de un romance no siempre significa el fin de una historia. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se arrepienten de algo? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final.
Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.